Cool FM presenta The Quarantine Club, tu guía de entretenimiento durante la cuarentena. Hola a todos, bienvenidos a The Quarantine Club. Soy su host Mónica Gronchi, acompañándolos hoy lunes. ¿Cómo están? Hoy inicio de semana. Recuerden que pueden escribirme al 6301-2810 y dejarme saber, o también pueden escribirme por Instagram @MonicaGronchi o @The Quarantine Club Cool FM. Un saludo a todos los que están en sintonía esta tarde. Bueno, hoy les traigo un super spotlight, ya que me acompaña el multifacético Eric de León. Bienvenido, Eric, a The Quarantine Club. ¿Cómo estás? Muy bien, Mónica, gracias por la invitación a tu programa y no, yo estoy feliz. Siempre es bonito recordar cómo empezamos, a quienes conocimos en el camino y este es un arte muy llenadora, muy bonita. Este es un arte muy bonito, el teatro. Sí, así que estoy feliz de recordar todos estos momentos que hemos vivido. Sabes que me puse a pensar y yo me quedé como que, wow, yo sí he tenido algún compañero de teatro con el que he trabajado más. Yo después me puse a pensar, yo creo que Eric, tal vez no en escena, pero la cantidad de horas en las que he estado, en que tú estás manejando las luces y todo eso, me di cuenta que en verdad sí hemos trabajado bastantes veces juntos. Hemos trabajado bastantes y también en diferentes facetas del teatro. Tú actuaste mucho en La Cuadra, en obras infantiles en La Cuadra, ajá, donde yo empecé a hacer luces. También después en la otra etapa, la etapa de Top Line, de los musicales. De los musicales, musicales para toda la familia. También hicimos muchas obras con ellos. También tú trabajaste en producción para Top Line. Ajá. Y tuvimos algún tipo de contacto de relación profesional en ese sentido también, en la parte técnica. Así que eso es lo bonito del teatro. Todos empezamos actuando porque nos gusta, nos llama la atención y al final nuestras carreras se van ramificando en todas estas áreas que envuelven este arte. Sí, terminamos haciendo un poquito de todo. Eres súper multifacético. Eric, ¿por qué no me cuentas cómo iniciaste? Porque cuando yo primero te conocí hacías luces y después ya yo dije, no, pero él también es actor y todo esto. ¿Cómo iniciaste? Bueno, yo empecé teatro cuando estaba en la escuela. Yo estudié en La Salle y me gradué en el 96. Y durante toda mi vida en la escuela nunca hubo grupo de teatro. Hasta que en 1995, en mi penúltimo año, cuando yo estaba en quinto año, se empezó este movimiento y ocurrió un comunicado de que se va a abrir un grupo de teatro y los que están interesados nos reunieron en el aula magna, todo. Entonces, tú sabes, en la escuela yo nunca encontré afinidad con ningún tipo de grupo. Nunca me metí en la banda, en el batallón, nunca me metí en ningún tipo de grupo, no sé, nunca. Pero cuando escuché lo del teatro, sentí como que esto me interesa. Es algo como que tú sabes, las cosas que te interesan, tú como que te llaman la atención. Y fui a esa primera reunión donde todo el mundo que quería estar en este grupo de teatro. El asunto es que dijeron, en un momento de la reunión estaba Carlos Serrano, quien fue el maestro de teatro de La Salle en ese tiempo. Para estar en este grupo hay que tener un promedio de 4,5 para arriba. Un montón de gente se paró, se fueron. Yo no tenía mi promedio en 4,5, así que porque quinto año es el año más duro en La Salle. Me paré y me fui. El asunto es que siguió avanzando el año y ocurrió la primera obra, promocionaron la primera obra y fui a verla como público. Yo dije, quiero ver, o sea, yo todavía tenía esa picazón de ver qué es lo que está pasando con este grupo de teatro nuevo. El grupo se llama Esquena y estrenó con una obra tipo misterios era un testamento, una persona que se murió, era descubrir quién es el asesino. Cuando yo vi esa obra quedé, tú sabes, muy metido en la historia y es que esto es maravilloso, yo quiero estar aquí. Aparte que vi una niña que me gustó en ese momento. Entonces quedé con esa cosa, quiero conocer a esa man, quiero entrar en ese grupo. Averigüé y me dijeron, dije, ok, ellos, ese año se terminó y me dijeron, ellos van a hacer unos talleres en verano y te puedes meter ahí, puedes ir. Entonces fui, ellos se reunían en un salón en el gimnasio de La Salle y fui. Y lo bonito es que
llegué en un momento en que estaban haciendo talleres de integración teatral. El profesor Carlos Serrano nos estuvo enseñando las técnicas para moverse en el escenario, los nombres con que se divide el escenario. Todo eso empecé a aprenderlo y empecé a hacer todos estos talleres de integración grupal. Me integré con el grupo, conocí gente de otros años menores que yo, porque ya yo estaba entrando en sexto año. Así que así comencé. Y todo ese último año mío en la escuela hice teatro, hice obras de teatro. ¿Pero subiste el promedio 4,5? No, jamás tuve promedio 4,5. Mi promedio estaba entre 3,8 y rayando el 4,1. Por ahí va la cosa. Y nada, yo aquí me quedo. Sí. Y tú sabes, siempre yo pienso que es un buen ejercicio hacer... a ver cómo tú comenzaste en teatro, a quiénes conociste, hice tal obra con esta persona y esa persona me presentó a esta otra persona, hacer como un árbol genealógico de a quién conociste y qué trabajos te fueron saliendo a partir de ahí, a qué otra persona, y así creas como sí, un árbol genealógico de quiénes fueron tus primeros profesores, quiénes fueron las personas que tú viste que te inspiraron a seguir en este arte, porque Carlos siempre nos decía, vayan a ver obras, vayan a ver teatro, y así fui al Círculo a ver una obra de teatro que fue Fausto. Ahí actuó en Isabel Castrellón, ella hizo de Mefisto en esa obra. Y ella haciendo ese personaje con una gran flexibilidad física e interpretativa, me voló la cabeza. Más adelante, yo después me gradué de la escuela, pero seguía estando relacionado con Esquena, con el grupo de teatro. Carlos, que era el profesor, nos llamó para participar como alumnos, como extras en una obra de teatro que estaban organizando en el Círculo. Esa obra fue Dios hombre nace en Panamá, que era como si Jesús hubiera nacido en Panamá en los años 70. Entonces nos iban a dar a algunos de los estudiantes un papel pequeño. A mí me tocó ser un discípulo, un secuaz de Herodes. Herodes era un mafioso en los años 70 en Panamá, no sé dónde. El asunto es que esa obra se hizo en el Círculo, la dirigió Dionis Vega, y antes de entrar al teatro, yo fui a las oficinas de él para presentarnos y conocer cómo iba el proyecto, leer el libreto, etc. Y ya cuando nos estábamos yendo, yo recuerdo que estábamos en un salón aparte en la oficina viendo los vestuarios y eso. Y estaba Dionis sentado con Carolina Fábrega, que iba a ser la Virgen María, y en Isabel iba a ser Marta. Carolina wow, y tú dije... Yo dije, esta es la man que yo vi haciendo el papel, no sé qué. Entonces, todas esas eran cosas que a mí me impresionaban muchísimo, porque tú los veías en el escenario, los ves como estos actores, actrices grandes, y ahora yo estaba trabajando en una obra donde están ellos y yo dije, esto es serio, esto es profesional, tengo que concentrarme. Estaba Dionis sentado con Carolina y con Isabel, estaban leyendo una escena de María con Marta, y ya yo estaba saliendo y pasé al lado de ellos y escuchaba a Isabel leyendo sus partes, y tú sabes cómo actúa Isabel, cómo interpreta Isabel sus papeles. Es una cosa que impresiona, que llama la atención, cómo ella le da vida a los personajes, y yo dije, chuleta, yo estaba todo nervioso. Y escuchándola a ella leyendo, Dionis se voltea a Carolina y le dice, ¿tú estás viendo a quién tú tienes aquí sentado? ¿Quién está leyendo contigo? Yo no sé si yo le contesto alguna vez en Isabel, pero fue algo que me impresionó mucho. Gracias a esa obra conocí a un montón de gente que trabajaba por muchos años en teatro y fue muy, muy impresionante. También para esa misma obra también estaba actuando Edgar Sánchez Romero, el papá de Fabiola. Él fue locutor. Y tuvimos que ir al estudio de él a grabar algunas cuñas, no sé qué fue lo que fuimos a grabar, y lo escuché a él hablando con esa voz. Y fueron cosas que a mí me impresionaron muchísimo. Y yo sentía que yo tengo que seguir haciendo esto toda mi vida. Tengo que seguir actuando, tengo que seguir estando cerca de esto. Por eso que después que me gradué de la escuela, seguí yendo al grupo de teatro de la escuela, seguí como estando presente ahí. Me metí en el grupo de teatro de la universidad. Yo estudié en la Tecnológica, empecé estudiando en la Tecnológica, entré en el grupo de teatro de la Tecnológica. Hay un grupo de teatro de la Tecnológica, se llama Tutec. Hice una obra con ellos. Mira, que te iba a preguntar porque Juancho mencionó la semana pasada que ustedes estaban juntos en la universidad y que tú estudiabas comunicación social. Bueno, empecé estudiando ingeniería civil en la Tecnológica. Ajá. Pero como Carlos Serrano, él es del desván de la USMA, ajá, siempre yo tenía como ese puente para ir a la USMA, al desván. Uh-huh. El asunto es que esa obra de la Tecnológica la montamos en el gimnasio de la USMA.
Y yo aproveché para caminar, ir a la oficina del desván, abrí, hola, yo soy Eric, Carlos es mi maestro, me presenté y así empecé a hacer amistad con la gente que estaba en el desván en ese tiempo, que era Kiki y Dania, Carlos Caballero, Alex Alemán, Luis Gustavo Macías, todos ellos estaban en el desván en ese tiempo y los conocí a ellos y empecé a parquear con la gente del desván. Yo iba a la tecnológica en las mañanas y al mediodía, 1 de la tarde que salía, me iba a la USMA, a los ensayos del desván y participaba en las obras del desván. Pero tú no estabas en la USMA. Yo no estaba en la USMA, pero participé en todas las obras del desván a partir de 1998 en adelante. Eugenio Fernández me dio la oportunidad, como Carlos fue mi maestro, él habló de mí allá en el desván, entonces nada, hice amistad con un montón de gente allá y participé en obras del desván durante 1998, 99. ¡Qué risa! Y en adelante. Así fue como empecé. Y igual en el desván era la misma filosofía de siempre dar talleres, siempre iba gente profesional a hablarnos de que esto se hace de una forma o de la otra. En La Salle, Carlos llevó a Harry Iglesias a hablarnos a un conversatorio de 1 hora con él. Y también era un gran actor panameño, con una voz. Él hablaba y retumbaban los vidrios del salón. O sea, era para mí eso, yo de 17, 18 años, era muy impresionante ver toda esta mística y estas personalidades de teatro en Panamá que venían desde mucho antes que yo trabajando. Y también conocer cómo todo esto tiene su ciencia, tiene su metodología. Quedé enganchadísimo. Wow. Entré para conocer a una pelada y en realidad quedé ya metido en teatro para siempre, para toda la vida. Síguenos en Instagram @TheQuarantineClubCoolFM. Y estamos de vuelta aquí en The Quarantine Club en el lunes de Spotlight. Hoy en el Spotlight, Eric de León, hemos estado hablando de cómo iniciaste en el mundo del teatro y estábamos dando el paso cuando iniciaste ya pues el teatro comercial, teatro profesional. Me gustaría saber qué obra fue y si la iniciaste como actor y cuándo empiezas a descubrir que también vas a hacer las luces y todas esas cosas. Claro que sí. Estando en la USMA, en el desván, Nicole Cano, una compañera del que es la hermana de Ami, sacaron un recorte en el periódico. Están haciendo audiciones para una obra musical que se llama Gris. Y yo dije, Gris, sí, qué pretty, no sé qué. Yo en la escuela también hicimos esa obra y tú sabes, es una obra para jóvenes. Y yo dije, pero chuleta, yo no canto, yo no bailo. Ella dice que no importa, vamos a audicionar. Fuimos con Nicole y con Pilar, otra amiga. Fuimos en el periódico, el recorte del periódico decía el lugar de la audición que fue en Vía Argentina, en una academia de danza. Nada, fuimos, el recorte solo decía que llevaras preparada una canción para cantar, que era la de We Go Together. Nada, fuimos un montón de gente afuera en la calle esperando para entrar. Tú sabes, esas audiciones masivas. En ese tiempo no eran muchas las obras musicales que se hacían, claro. Entonces era la oportunidad para mucha gente. El asunto es que, nada, esas audiciones estaban divididas en 3, canto, baile y actuación. Entonces, yo me acuerdo perfectamente, canto, nos pararon como, yo creo que a lo mejor por eso hubo chance, ¿no? Porque nos pararon de 5 en 5. Entonces yo me paraba con 4 otras personas alrededor del piano de Dino y Nuyen. Él empezaba a tocar y We Go Together, empezábamos, ¿no? Ya, ahí entonces ellos te calificaban. Lo siguiente era de baile, había que aprenderse una parte de la coreografía complicada. La coreógrafa era Ana Melisa. ¿Cómo no me voy a acordar de su nombre? Bueno, ahí hice lo que pude, hice los pasos que pude y después fue la audición de actuación que era con Bruce. El asunto es que yo no sé, a lo mejor le gustó a Bruce cómo leí el papel, lo que sea, me llamaron para un segundo casting, etcétera, y así quedé, me dieron el papel de Dodi en la obra de Gris. En esa obra actuó Juan Carlos Adames. Juan Carlos era Keniki, Leonte Bordanea era Dani Zuko, Omar Constantino era Sony, y bueno, ahí ese fue mi primera entrada al teatro comercial. Yo no sabía dónde yo estaba, yo con toda esta gente. Gaviñazo era Rizzo, Madeleine Leinadier era Frenchy. Así empecé y empezaron los ensayos, empezaron las lecturas. Tú sabes que esos ensayos se van dividiendo en canto, baile, etcétera. Y yo siempre le decía en los ensayos de canto a Dino, porque tú sabes que ese personaje, el personaje que me tocó, tiene 2 canciones. Yo le decía, Dino, yo no canto, tú sabes, yo no canto, ¿cómo vamos a hacer?
siempre me decía, tranquilo, eso lo vemos después. Y nada, así. Al final, las canciones que cantaba mi personaje, una de esas canciones, yo cantaba como la primera parte y los demás personajes cantaban el resto de la canción. Y esa fue mi primera experiencia en teatro. Y eso como fue una obra grande, un musical, hicimos presentaciones al aire libre. Para mí era ver cómo era este negocio en su magno nivel. La obra se presentó con una orquesta en vivo en el Teatro La Huaca. Para mí eso fue grande. Fue mi primer cheque. Mi primer cheque de actor en una obra me lo dieron. Y fue para mí, es que yo voy a dedicarme a esto toda mi vida. Cuando yo vi cuánto me pagaron, yo dije, yo voy a dedicarme, esta va a ser mi carrera. Yo estoy estudiando ingeniería civil, ¿para qué? Si esta va a ser mi carrera. O sea, fue muy bonito toda esa experiencia de Gris. Y ahí conocí a mucha gente de teatro. También en backstage conocí a Carmen, conocí a Duque, que en ese tiempo eran los top de los backstage en teatro. Y nada, esa fue mi experiencia. Pasó el tiempo, seguí haciendo teatro en el Desván y Duque me llamó para que fuera backstage en otra obra, en una obra donde él era el coordinador, que fue El violinista sobre el tejado, en el Teatro en Círculo. Que dirigía a Bruce también, con Aarón Cebede. Y ese fue mi experiencia ahí trabajé como backstage, yo metía y sacaba sillas, era increíble porque igual toda la mitología alrededor de los backstage es que tienen que vestirse de negro, no pueden verse, trabajan en la oscuridad. Para mí era súper cool eso también. Después de ahí Duque me llamó para otra obra en el Círculo que dirigía Edwin Cedeño, que era El Pájaro Azul. ¡Ay, wow! Me acuerdo de esa obra. El Pájaro Azul, ahí actuó Martín Porto, un montón de gente. María Carolina Carrizo. María Carolina, bueno, estaban chiquitas, ellas eran su hermana es mi mejor amiga. Bueno. Y la hermana estaba ahí también, Ana Gabriela. Es que habían grupos de niñas, bailarinas, de diferentes edades en esa obra y también conocí muchísima gente ahí. Por eso te digo, hacer un árbol genealógico de quienes conociste y quienes te dieron oportunidad es importante para recordar estos detalles. Y ahí, bueno, ahí trabajé con Edwin. Y Edwin fue la primera persona que me mencionó por primera vez. Yo estoy haciendo un teatro, que era el Teatro La Cuadra, y quiero que te encargues de las luces, porque trabajé bien siendo backstage. Él me dijo, quiero que te encargues de las luces. Yo no sé nada de luces. Yo respetaba muchísimo el trabajo que hacía Yeti en estas obras de Gris, en el Círculo. Era Yeti el que trabajaba esa y para mí eso era otro mundo, era una cosa que no entendía por qué estaba pasando. Yo solamente sabía que como actor tenía que buscar mi luz y pararme donde debía. Entonces Edwin me dijo, yo quiero que te encargues de las luces, y por primera vez en esa conversación escuché la palabra Lico, Fresnel, Par. Él me dijo, estas son las luces que nos van a llegar, estas son las luces de teatro, averigua para qué sirve cada luz. Yo me fui a mi casa, entonces él fue el que me dio esta oportunidad de trabajar. Recién La Cuadra estaba construyéndose. Manuel Paz y yo entramos Manuel era el encargado de la administración de todo esto, y yo era el encargado de recibir todo este equipo de luces nuevo, sin yo saber nada para qué servía cada una de estas lámparas, ni cómo se conectaban. Entonces, así fue que poco a poco fui como viendo cómo hacían las conexiones, cómo funcionaban los dimmers. Y la primera obra que se montó en La Cuadra, una de las primeras obras, que fue Cartas de Amor, Miguel Gantes, que en paz descanse, fue el que hizo el primer montaje de luces, y yo lo asistí a él. Y él fue el que me dijo, ok, estas son las lámparas que tú tienes, estas lámparas se colocan en esta posición para dar tal efecto. Y él fue el que me dio las primeras enseñanzas de cómo trabajar con las lámparas y para qué funcionaba cada una. Así fue que empecé yo a hacer luces. Él fue el que me dijo, esta es la consola de luces, aquí se graban los cues de luces, Q, que es un cue, cambios de luces, no sé qué, así. Bien medio empírico, y medio lo que me decía él y medio lo que yo averiguaba en internet cómo se usaba la consola. Así fue que fui aprendiendo luces por primera vez en La Cuadra. Y esto tuvo que haber sido alrededor de 2006, 2007, y yo quiero en verdad que la gente se acuerde y ponga en perspectiva que aún así que era 2007, el internet no era lo que es ahora. No había tanto como material, YouTube apenas estaba comenzando. No es como si ahora yo pongo disque manual, luces, no sé qué en YouTube, y hay disque 1000 tutorials. Exacto, y tutoriales y manuales y todo. No, antes no había nada de eso. Había que leer el manual con que vino en la caja y ver cómo, o sea, a mí me demoró varias obras entender cómo grabar un cue. O sea,
porque yo lo hacía todo manual con las cuchillas, subía y bajaba las luces manualmente, que también está bien, pero estas consolas te ayudan a automatizar todo ese tipo de procesos. Con Edwin Cedeño aprendí muchísimo de luces. Él me llamaba para que lo ayudara a montar estas luces estas obras que él hacía en la cuadra, y con él aprendí conceptos de diseño, de iluminación. Con él aprendí colores, gelatinas, formas, sombras. Wow. Él fue mi primera enseñanzas de diseño en sí, Edwin Cedeño. Siempre lo voy a decir. Wow, increíble, la verdad. Síguenos en Instagram @The Quarantine Club Cool FM. Y estamos de vuelta aquí en el lunes de Spotlight de The Quarantine Club, hoy conversando con Eric de León. Eric, que te conozco prácticamente desde que inicié en el teatro y hemos estado en muchas obras juntos. Tengo muchas imágenes de tú en la cabina mientras yo estoy en el escenario. Esa es como una visual que a mí nunca se me olvida, ya sea en la cuadra, en el teatro en círculo, en cualquier otro teatro, que nosotros siempre tenemos la visión de la gente que está en la cabina de luces y sonido. Y no sé, hay muchas historias de las que vamos a estar hablando más adelante que son la persona con la que tú compartes y que, oh Dios, acaba de pasar algo y nada más tus ojos se comunican con... Exactamente. Apago las luces o hago la transición, tiro la música, es una conexión que tiene que haber entre los actores, los backstage, los técnicos de luces, sonido. Todo el mundo tiene que estar alerta en todo momento y pendiente de lo que está pasando en el escenario, porque las equivocaciones y los errores pueden venir tanto de los actores como pueden venir de los técnicos, como pueden venir de los operadores de las diferentes consolas. O sea, el teatro es una maquinaria de mucha gente. De cualquiera, y así mismo todos nos tenemos que rescatar entre nosotros y al final no hay que estar, o sea, al final a todo el mundo ya se le olvidó que eso pasó y ya, mañana será un mejor día y así. Todos trabajamos con un mismo objetivo, que la obra salga bien. Y en la mayoría de los casos, este tipo de errores y cosas, el público no los nota, el público no está pendiente de las cosas técnicas, sino de la historia y del ambiente. Pero nosotros como personas que trabajamos en teatro, esas equivocaciones, esos errores pueden ser horas, momentos muy estresantes y largos en nuestras vidas. Pero siempre sabemos cómo llevar adelante la obra, cómo seguir adelante, nunca quedarnos. Eric, y este año que acaba de pasar, y bueno, todavía estamos en la pandemia, y tú que estabas tan activo en el teatro y siempre estás trabajando, y bueno, todos sabemos que esta es una industria que depende de la audiencia y de estar ahí, ¿a qué te dedicaste en esta cuarentena? Sí, bueno, tú sabes, todos los proyectos teatrales que estaban planificados, todo se canceló. Y nada, yo... Primero busqué con compañeros qué hacemos, qué podemos hacer, y así empezaron las primeras obritas de forma digital. Yo me reuní con Ingrid Villarreal, con Manuela Zacata, Estela Lauri, Augusto Pozo, Luis Gustavo Macías. Creamos un proyecto que se llama Parqueando. Parqueando. Que empezamos a transmitir por Twitch. Twitch es una plataforma que te da libertad de tener una comunicación y una interacción mucho más dinámica con el público en el chat, ¿no? Entonces empezamos a organizar a crear este programa Parqueando, que transmitíamos todos los miércoles a las 8 de la noche. Y nada, era por Zoom, estábamos todos por Zoom y hacíamos 3 juegos por noche. Juegos tipo stop, tipo, no sé, canciones de que yo te recito la estrofa de una canción y tú me tienes que decir qué canción es. O dizque el que era el maestro de ceremonia de la noche decía, ok, ahora todos busquen un cepillo de dientes. Entonces todo el mundo tenía que correr, buscar un cepillo de dientes y regresar. Y entonces ganaba el primero que llegaba. Juegos. La idea era hacer juegos y divertirnos y tratar de desestresarnos de todo lo que estaba pasando a nuestro alrededor. Y así nació Parqueando, y así hicimos 3 temporadas de ese programa. Todos los miércoles en la noche nos reuníamos y hacíamos juegos. Y así traté de aprender a editar, y yo editaba los videos que grabábamos. Empecé a aprender a usar cómo transmitir por Twitch a través de un OBS, a través de hacer programación para arreglar todo el marco de la pantalla, que la gente en el chat cuando pusiera emoticones saliera una cascada de emoticones.
todo eso se programa en Twitch y todo eso empecé como a aprender, a meterle mente durante la pandemia, como no había nada que hacer. Empecé a aprender a usar Premiere para editar videos y gracias a eso, ahorita mismo, Estela hace obras de bambalinas, grabamos los títeres, grabamos las voces y yo edito, hago la edición del video, le pongo efectos especiales y eso es lo que ella va presentando. Entonces al final fue una forma de también sacar algo de trabajo durante este tiempo y eso fue lo que más que nada estuve haciendo durante la pandemia. Actué en una obra digital con Yareli, una obra que se llamaba En Indirecto, que organizó Contenedor 5, la dirigió Gintoli, Meche Gintoli, todo virtual. En pandemia, que estaba haciendo en cuarentena, todos estos proyectitos pequeños virtuales, entre parqueando, esta obra virtual, aprendiendo a editar. Tuve la suerte que, en el 2005 yo ya estaba diseñando un poco más de luces. Tuve la suerte que en el 2015, gracias a César Robles y a la Fundación Chalebranan, me gané una beca para ir a estudiar diseño de luces en Las Vegas. Entonces fueron un mes y medio intensivo de diseño de iluminación en Las Vegas. Ahí aprendí una metodología para organizar mi trabajo y aprendí muchísimo en Las Vegas de diseño de iluminación para teatro y para espectáculos. En cuarentena, esas clases de Las Vegas ellos las dieron virtuales y nos dieron la oportunidad a los exalumnos de que podíamos entrar virtualmente a dar las clases. Qué y eso cool. también fue muy valioso porque tú puedes escuchar profesionales en diferentes áreas, utilería, vestuario, luces, audio, lo que te puedas imaginar del mundo del espectáculo, hablando sobre sus experiencias y así cogí un mes de clases virtuales gracias a esa oportunidad que me dio el Stagecraft Academy en Las Vegas durante la pandemia. Entonces, y aprendí muchísimas cosas. Aprendí algo que me gusta muchísimo, que es la teoría musical para tirar cues, para organizar cues de luces, que es cómo está compuesta la estructura de una canción y cómo tú puedes dividirla entendiendo ¿para qué trabaja cada una de las funciones de esa canción? El verso, el coro, el segundo verso, el puente, el final de la canción. Entonces, ¿cómo tú puedes, entendiendo cómo funciona una canción, tú puedes entonces diseñar una secuencia de luces que acompañen muy bien esa canción? Eso lo aprendí en pandemia también, escuchando estas clases virtuales. Entonces he tratado de aprovechar eso. También estuve con un grupo de compañeros de teatro, con Manuel Paz, con Larry Díaz, Heidi Soto, Abraham, se me fue el apellido, y Eddie. Estuvimos haciendo un proyecto que se llamó El Juzgado Sin Paz, que era una serie, va a ser una serie de 10 capítulos de todas las cosas que ocurren dentro de un juzgado de paz aquí en Panamá. Entonces, tú sabes que ese tipo de juzgados llevan casos que las Cortes Supremas de Justicia no ven, por ejemplo, cosas de pensión alimenticia, qué sé yo, diferentes cosas. Entonces hemos estado grabando estos capítulos que hemos estado distribuyendo a través de una plataforma. Entonces de esa forma también nos hemos mantenido activos. Manuel Paz es el que ha estado escribiendo los capítulos y bueno, son formas que hemos buscado nosotros los teatristas para mantenernos activos en el trabajo que hacemos, en el trabajo que nos gusta, que es las artes escénicas. ¿Y esto dónde lo podríamos ver? ¿Dónde lo pueden encontrar los oyentes? En www.zonavirtualpanama.com. Ahí están la primera parte de la temporada, que son 5 capítulos, ya están todos en internet, en esa página zonavirtualpanama.com, y ahí pueden comprar el paquete de los 5 capítulos de la primera mitad de la primera temporada, que es hasta donde estamos al momento. Así que son capítulos cortitos de media hora, comedia, para relajarse. Entonces, sí, eso es lo que estaba haciendo en cuarentena. Productivo, He seguido haciendo teatro, he seguido actuando. Tú sabes que a pesar de que yo me especialicé en luces, en diseño de luces, y trabajo de técnico de luces todo el año, siempre, desde 1996 que empecé a actuar, todos los años, aunque trabaje de luces, siempre, aunque sea una obra, actúo en el escenario. He tenido la suerte de que siempre en alguna obra actúo. A pesar de que tenga mucho trabajo de luces, siempre una obra he podido actuar. Bueno, menos en esta pandemia, que estaba ensayando para una obra. Para 2 obras. En realidad iba a actuar 2 veces este año. Que bueno, ojalá que en el futuro se pueda dar.
Claro que sí, pero ¿te ha tocado, dije, mientras estás haciendo las luces, dije, actuar en esa obra a la vez? Uy, O sí. eso... 2 veces me tocó. En Sueños de una noche de verano, en el Teatro en Círculo, una producción de Talingo, hice el diseño de luces, operé las luces y yo hacía el papel del papá. Entraba en escenas al principio y al final de la obra. Y también en Hairspray, en el Teatro en Círculo. Ujú. Annie Tobar fue la principal en esa obra. Me tocó hacer el papá de Annie y tenía que operar las luces. Pero se Entonces, mantiene hasta canción y todo. Espérate, se mantiene esta canción, o sea que yo tuve que organizar una cantidad de cues, automatizarlos para que cuando empezaba la canción se le daba go, yo iba al escenario, actuaba, bailaba en la canción, los cues de luces iban cambiando solitos, hasta el final de la canción se ponía un cue de luces generales, yo regresaba corriendo a la cabina Ay, la y vida. seguía manejando las luces, tenía que hacerme los cambios de ropa, tenía que hacerlos atrás en la cabina de luces. ¡Qué estrés! Estrés, es una locura, no es recomendable, es mejor no hacerlo nunca, pero en ese momento tuve que hacer, lo hice en esas 2 oportunidades. Sé parte del Quarantine Club. Escríbeme cómo te entretienes en casa a mi Instagram @monicagronchi o a nuestro WhatsApp 6301-2810. Y estamos de vuelta aquí en The Quarantine Club en el lunes de Spotlight. Estaba hablando con mi querido Eric de León. Hemos estado hablando de tus experiencias como actor, como diseñador de luces. ¿Eres diseñador y eso se le llamaría controlador de luces o técnico de luces? Son 2 cosas diferentes. El diseñador es una cosa, el técnico u operador de luces es otra. Tú puedes ser diseñador de luces y no tocar la consola de luces en ningún momento. Pero tú has hecho ambas. He hecho ambas, claro que sí. Es la forma como tú te comuniques con el operador de la consola. Pero claro que tienes que entender los procesos por los que trabaja la consola de luces para tú poder comunicarte o poder pedir lo que tú quieres en el escenario. Y ahora todo lo que aprendiste en pandemia, me imagino que lo veremos reflejado en el escenario en algún momento. Ojalá que sí. Yo sé que pronto podemos regresar a los escenarios, a trabajar en los teatros. Pero mientras no podemos, vamos a recordar los momentos más divertidos para mí en las obras son cuando ocurren los errores, ya sea estando yo en el escenario o estando como público. No sé si es porque he participado en teatro que me doy cuenta o no sé. La verdad es que hay muchos recuerdos muy buenos de esos momentos, así que me imagino que tú debes tener un montón, ya sea en el escenario o desde la cabina viendo el error ocurriendo, o de backstage. Que te voy a contar uno que ocurrió yo siendo backstage. Yo fui backstage en una obra que en un musical, se llamaba A Chorus Line. Eso fue en el Teatro en Círculo. El día del estreno de esa obra, habían medios de comunicación, habían compañeros teatristas en el público, en el Teatro en Círculo. La escenografía de esa obra estaba compuesta de un espejo grande en la parte de atrás del escenario y patas que eran hechas de mamparas que estaban paradas en el piso. Eran 3 mamparas en el piso, a los lados del escenario. Yo estaba escondido detrás de una de esas mamparas con la máquina de humo, listo para tirar humo en una canción, no me acuerdo cuál. En un baile ocurrió que mi amigo Yossi Jiménez, salió del baile al lado del escenario donde estaba yo. Esas eran tres mamparas puestas una enfrente de la otra para tapar las entradas y salidas de los actores. Él llegó atrás, creo que se fue a cambiar el zapato, se recostó de una de las mamparas y esas mamparas ese primer día no estaban atornilladas, no estaban ajustadas al piso, simplemente estaban puestas. Una mampara golpeó con la otra golpeó con la otra y esas 3 mamparas se me vinieron encima a mí en medio de una escena, en medio de una canción bonita, porque era una canción suave. Esas mamparas se vinieron al piso. Yo sí quedó al descubierto completamente de un lado del escenario. Yo quedé con las mamparas. Yo nada más me acuerdo que yo me paré rapidito, la levanté una, fui con la otra y de último fui con la que gracias a Dios no le pegó a nadie del público. La levanté, la monté y me escondí detrás de la escena, de las mamparas de vuelta, sudando, respirando fuerte y que nadie me vio, esto nadie lo vio. Entonces, esa es la mentalidad del backstage, como que todo tiene que ocurrir rápido y eso fue una locura. Eso es una cosa que marcó mi vida y marcó mi carrera. Que esas mamparas se me hayan caído encima el día del estreno de una obra. Ay, a la vida. Y que yo haya quedado así, descubierto. Y que nadie me vio, nadie se dio cuenta. Yo todavía esperaba que al terminar la obra nadie me dijera nada, como que nadie se hubiera dado cuenta. En verdad los backstage son los héroes de las obras porque
yo estuve en Willy Wonka, en Charlie y la fábrica de chocolate, y me acuerdo que en esa obra todos teníamos desapariciones con efectos especiales. Y entonces mi desaparición, no la revelaré, pero era algo que daba vueltas y entonces yo daba la vuelta y la cosa y ya yo no estaba ahí. Y desaparecías, exacto. Y en una, oye, se me quedó trabado el pelo. Y tú sabes, esa desaparición era en segundos. Se me quedó trabado el pelo y había un backstage que me esperaba atrás. Y yo dije, yo nada más lo miré, dije, mi pelo. Y él dije, bueno, y me jaló. Y bueno, quedó la mitad de mi cabello metido ahí, pero the show must go on. Es que ellos salvan la obra. Y sobre todo una obra tan complicada como esa de Willy Wonka, que tiene tantas piezas de escenografía y cambios tan rápidos que deben ocurrir. Son una pieza importante los backstage en teatro. Otra que recuerdo, ya esta es cuando empecé a manejar luces. Yo estaba en la cabina de luces, operando las luces para... Esta fue una de las primeras obras que yo operé luces. Se llamaba Extraña Pareja, fue en el Teatro La Cuadra. Félix Gómez y Agustín González eran los actores principales. Esta era una obra que era una comedia donde después que empezara el primer acto, no ocurría nada de música ni de luces hasta el final del primer acto. Entonces yo estaba en la cabina, yo en ese tiempo trabajaba todo el día en la cuadra y en la noche hacía luces, entonces yo no sé, yo estaba cansado ese día, me estaba durmiendo y como en esa hora ya después de que arrancaba el primer acto yo dije, bueno, me voy a recostar un momentito. Me acosté entre dos sillas abajo de la cabina mientras ocurría el primer acto. Yo estaba escuchando. Mónica, me quedé dormido y el primer acto terminaba con Félix Gómez y Agustín González viéndose cara a cara y diciendo algo, entonces ahí entraba música y entraba un apagón rápido. Eso obviamente no ocurrió porque estaba dormido entre dos sillas. Ellos quedaron así, viéndose unos a los otros. Y entonces como que no sé si dijeron la línea para tirarme el pie de vuelta, pero yo estaba en otro mundo. Yo no sé, creo que Agustín le dijo a Félix, dije, bueno, voy al cuarto y ya regreso. Salió, dio la vuelta, corrió, eso fue en la sala Gantes, corrió hasta la cabina de luces, abrió, tiró la puerta, y yo ahí me desperté. ¿Qué pasó? Tiré la música, tiré las luces y apagón. Yo después de eso... Más nunca ni cierro los ojos ni quito mi atención de lo que está pasando en el escenario cuando estoy manejando luces. Más nunca. Fue la peor experiencia, el peor susto que yo he tenido en mi vida fue ese. Otra cosa que marcó mi vida. Ese momento que me quedé dormido haciendo las luces en una obra de teatro. Más nunca me pasó. Horrible. Menos mal no era una obra que tenía tantas transiciones, tú sabes, porque si te hubieras quedado dormido más antes... Ay, a la vida. Sí, no, exacto. Pero no, fatal. Por eso que te digo, hay que estar alerta todos en todo momento. No puedes estar en el camerino echando cuentos, no sé qué, y que la hora vaya por su lado. Esa es clásica. Eso es lo que más hacemos los actores. Que la persona no sale, ¿viste? Eso fue foco. Más nunca se repitió ese momento. El cuento del camerino me pasó una vez con Hugo Víctor y Hades. Yo no me acuerdo si el que estaba echando cuenta era Hugo Víctor o Hades. Y nosotros estábamos en Blancanieves y nosotros esperando. Dije, ¿y esta persona cuándo va a salir? Oye, ustedes en escena. Ajá, yo ni me acuerdo qué hicimos o cómo resolvimos. Pero siempre hay alguien que dice que ya te toca. Siempre se resuelve. O sea, siempre es una cosa impresionante. Siempre se resuelve. También a mí me pasó que de repente yo estaba actuando en una obra en el Círculo, se llamaba Las Mujeres Sabias, era un clásico de Molière. ¡Wow! Yo vi eso. ¿Tú viste esa obra? Pero eso fue hace... Bueno, sí, exacto. Es que el título y... Las Mujeres Sabias la dirigió Edwin Cedeño en el Círculo. Sí, yo la vi. Digo, ahora no me preguntes qué más había ahí, pero me acuerdo de haberla visto. Yo con los títulos como que sí la vi. Félix Gómez hacía el papel de un filósofo que llegaba y les hablaba a todas estas mujeres de sociedad. Les hablaba y todas quedaban caídas con él. Entonces mi papel era otro filósofo que llegó de la nada y Félix Gómez se sintió amenazado porque este otro filósofo también está llamando la atención de estas mujeres. Y en la escena, Félix Gómez me desafiaba utilizando... textos de filosofía y yo le respondía con más filosofía y al final íbamos a tener una batalla porque usábamos unos sombreros grandes con plumas y sacábamos una pluma del sombrero y íbamos a tener una pelea de espadas pero con plumas. En ese momentito se fue la luz en todo el escenario y que yo quedé como que
¿y yo qué hago ahora? O sea, ese tipo de imprevistos que ocurren. Y en ese momento yo no supe qué hacer. Félix Gómez, con toda la experiencia del mundo, sí, manteniéndose en su personaje de filósofo griego, habló con el público y dijo, bueno, regresamos ahora, no sé qué, nos vemos dentro de un momento, y que regresa la luz, no sé qué, y salimos del escenario. Pero yo quedé freeze completamente. Siempre hay una forma de salvar la escena, siempre. Oye, ya ahora que pienso, esa obra, el póster, ¿no era, dije, el corset de una mujer? El corset sí, esa fue la foto que a una de las actrices se le tomó esa foto. Estoy clarita. Oye, Eric, mil gracias por acompañarnos esta tarde y compartir pues un poco de tu carrera y tus experiencias. Nos podríamos quedar aquí echando cuentos para rato, pero bueno, solo tenemos una hora. Sí, no, así que genial. Mil gracias, oye. Muchas gracias a ti, Mónica, por invitarme. Y de verdad que lo que te dije, es muy bonito recordar todos estos momentos que uno vivió, a quienes conociste, quienes te ayudaron en tu carrera. Eso es muy bonito siempre recordarlo. Y la he pasado genial aquí contigo. Mil gracias, bienvenido cuando quieras, cuando se pueda volver al teatro, anunciar obras y proyectos. Repítenos una vez más la página web donde pueden entrar los oyentes para ver la serie. Por supuesto, la serie de Un Juzgado Sin Paz, pueden entrar a zonavirtualpanamá.com y ahí está toda la información de cómo pueden adquirir esta serie para disfrutarla, una comedia ahora en tiempo de cuarentena. Gracias nuevamente a Eric por acompañarnos el día de hoy y gracias a todos los que están en sintonía esta tarde. Recuerden que nos pueden escuchar como podcast en YouTube en la cuenta de Grada Radio. Los espero mañana a las 3 de la tarde en el martes de Movie Special. Seguimos hablando del país Suecia, así que el Movie Special de mañana va a estar dedicado a la familia Skarsgård. Una gran familia de actores suecos. Estará muy bueno y muy interesante. Soy Mónica Gronchi y me despido por hoy. Que tengan una súper linda tarde. Esto fue The Quarantine Club, tu guía de entretenimiento durante la cuarentena. Sintoniza The Quarantine Club de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Cool FM 89.3.